Buenos días a todos mis amados hermanos. Quiero invitarles a que oren conmigo, que sea el Señor quien nos guíe en la predicación esta mañana y nos dirija a nosotros a poder aprender esta verdad. Amado Padre eterno, Señor, te damos gracias por permitirnos estar hoy aquí reunidos, Señor. Padre, te pedimos que tú nos dirijas, Señor, que dispongas nuestros corazones, Señor, para escuchar tu palabra, Dios, y para poder ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque eres tú quien nos permite este privilegio, Dios, de poder reunirnos, Señor, en este lugar. Te damos gracias por aquellos hermanos, Señor, que nos ven por los medios, que también bendiga sus vidas y les ayude, Señor, a ellos a poder entender y practicar esta verdad, Señor. Padre, te damos gracias, te pedimos que nos sigas ayudando, que tú nos sigas guiando y dirigiendo, y que seas tú, Señor, glorificado. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy vamos a tratar un tema que hemos venido estudiando en la carta de Juan, primera de Juan. Y quiero iniciar de pronto con una historia. Recordemos nosotros que Jesús, por lo general, el Señor, cuando nos iba a dar una enseñanza o exhortación, nos hablaba acerca de una historia, como una parábola, y utilizaba cosas del común. Hoy vamos a utilizar algo del común. Una persona que no planifica bien un viaje y le toca viajar inmediatamente ese día, y faltando unas horas para su viaje, esta persona tiene que presentarse a una entrevista de trabajo y necesita un traje de esos entero, y resulta que lo tiene sucio. Entonces él dice, no hay problema, yo conozco una tintorería que queda al otro lado de la ciudad donde puedo ir y allá me lo van a lavar. Entonces él, faltando unas horas para eso, se desvía del camino y se va hacia ese lugar. Llega a ese lugar y le dice a la muchacha, llenando la fórmula para que le entregue, necesito esto en 1 hora. Porque en otra hora tengo que ir al aeropuerto. Necesito esto en 1 hora. La muchacha se lo queda mirando y se sonríe y le dice, señor, esa mercancía o ese traje que usted me está entregando, yo se lo puedo entregar a usted el próximo jueves, no en 1 hora. Pero ¿cómo me va a decir esto si ahí en el letrero de ustedes dice tintorería de 1 hora? Y la muchacha le dice, señor, ese es el nombre, no lo que hacemos aquí. Ese es el nombre, pero eso no es lo que hacemos nosotros aquí. Aquellos de nosotros que llevamos el nombre de cristianos, pero no actuamos como aquel que se entregó por nosotros, creamos confusión y desilusión para los que aún no tienen, para los que aún tienen que creer en Cristo Jesús. Jesús dijo una vez esto, y quiero que usted vaya a su Biblia, Juan capítulo 13, versículo 35. Nos habló de esta marca y dice, en esto todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. El apóstol Juan recogió esta declaración de Jesús y señaló que el amor es la marca característica de los hijos de Dios. Ahora quiero que con eso en mente vaya al texto de la predicación de esta mañana, que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 11 al 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículo del 11 al 18. Cuando lo tenga, me gustaría que me dijera, amén, hermano, lo tengo. Estoy en el texto. Amén. Quiero que por nada del mundo, hermano, usted se separe del texto durante la predicación. La predicación de esta mañana va a estar en el texto. Y los temas que vamos a tratar de la predicación están en el texto. Entonces no se separe del texto ni de la predicación del texto. Preste mucha atención y medite
a lo que el Señor nos dice en el texto. Dice la palabra del Señor así: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto, hermanos, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabras ni de lengua, sino de hecho y en verdad. El apóstol Juan en estas cartas está yendo en contra de la doctrina errada que se estaba levantando con unos falsos maestros en la iglesia. Y él levanta unos argumentos para decirle a los hermanos en Cristo que ellos pueden experimentar su relación con Cristo con las siguientes pruebas: la prueba de la obediencia, la prueba del amor y la prueba de la doctrina. Y usted vio esta predicación en las predicaciones anteriores, pero ahora él continúa tratando el mismo tema y ahora los está ampliando. Cada uno de esos temas los está ampliando. Y hoy nos corresponde a nosotros mirar en el texto la prueba del amor. Y él, para comenzar hablando de esto, nos dice lo que dice el versículo 11. ¿Qué dice el versículo 11? Mira lo que dice. Y el versículo 11 dice: porque esto es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os améis unos a otros. El amor es el mensaje que ellos habían escuchado desde el principio. Juan, me imagino que recordará con oídos audiblemente la voz de Cristo. Quiero que vaya a Mateo 22, versículo 35-40. Juan escuchó esto que Jesús dijo. Y lo dijo desde el principio. Dijo Jesús: y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Este es el gran resumen de la ley de Dios. Además, el amor es una marca que caracteriza a los hijos de Dios. Amarás los unos a los otros. Pero nosotros nos encontramos con una situación ahí, y es que esa situación es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Es fácil decir: ama a tu prójimo como a ti mismo, pero es difícil hacerlo. Nosotros, de pronto, mirando la historia de la humanidad, encontramos que en la historia de la humanidad, debido al odio, se dieron dos guerras mundiales. Dos guerras mundiales se dieron debido al odio de los hombres. Y esta hostilidad se convirtió en las guerras mundiales. De pronto aquí no pasa,
Aquí no hay personas así, de pronto lo voy a decir, pero de pronto no hay personas así. Personas que de pronto no le caen bien personas, incluso sin haber tratado con esas personas, simplemente porque no le cayó bien. Y algunos dicen, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Y entonces hay personas así que se hacen una idea de alguien por su condición social, por su ideología política, por sus características físicas, en fin, por su idioma, o que se habla en inglés y a mí no me gusta el inglés, o en alemán o en ruso y a mí no me gustan esos idiomas, a mí que me hablen en español barranquillero para poder entenderles. De pronto no hay personas aquí así que se hacen una imagen de alguien simplemente con verlo, ni siquiera lo tratan ni hablan con él y ya se hacen una idea. Entonces, en todo caso, a pesar de que nosotros, los que estemos aquí, o si no estamos aquí, no hay personas así y nos están viendo por allá, el Señor nos dice en el mensaje de Juan que debemos amarnos. Debemos amarnos. Debemos amar a los demás porque soy cristiano. Por supuesto, no puede hacer esto usted sin el Espíritu Santo. Usted no puede amar al otro sin el Espíritu Santo. Y ahí es donde entra el Evangelio. Y con la ayuda del Espíritu Santo, nosotros podemos amar al prójimo. Entonces, bueno, estamos viendo que está hablándonos del amor que Dios nos da en Cristo Jesús para poder amar al otro y que nos puso ese sello a nosotros los cristianos. Yo voy a pedirles que levanten la mano y me digan, ¿quiénes son cristianos aquí? ¿Quiénes son cristianos? Levante la mano si usted es cristiano. Todos levantamos la mano y somos cristianos, ¿verdad? Hermano, y usted que es cristiano, ¿por qué le cuesta amar al prójimo? A usted que es cristiano, ¿por qué le cuesta llevarse bien con el otro? Usted, porque es cristiano, ¿por qué no tiene amor y dejar los guantes, bajar los guantes y decir, hey, tú eres mi hermano en Cristo, no tengo por qué pelear contigo? ¿Por qué le cuesta? ¿Por qué nos cuesta? Y entonces la palabra de Dios nos dice en el versículo 12, quiero que usted vaya ahí a su Biblia y mire lo que dice. No debemos ser como Caín, que era del maligno y asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus propias obras fueron malas y las de su hermano justas. Juan usa una ilustración de la primera familia y habla de Caín y Abel y hablan de unos sacrificios. Dios no aceptó la ofrenda de Caín, pero sí aceptó la ofrenda de Abel. Juan nos dice que la razón por la que no aceptó la ofrenda de Caín y sí la de Abel es porque las obras de Caín eran malas. Las obras que salían de Caín eran malas y las de su hermano justas. Les hago una pregunta, hermanos. ¿No se suponía que ellos debían saber que tenían que hacer un sacrificio con derramamiento de sangre? Y alguno dirá, pero ¿cómo así si la Biblia no dice eso? Vámonos un poquito atrás. ¿Se acuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿Qué hizo Dios con Adán y Eva? Dios los cubrió, porque ellos se dieron cuenta que estaban desnudos. Dios los cubrió con las pieles de unos animales. Para sacar las pieles de esos animales y cubrirlos a ellos, ¿qué le pasó a esos animales? Esos animales tuvieron que morir.
para cubrir ¿qué? La falta de ellos. El Señor les estaba mostrando a Adán y a Eva el Evangelio. Él les estaba mostrando el Evangelio cuando estaba mostrando esto. Ellos debieron haberle enseñado a sus hijos esto. ¿Y quién lo aprendió? Porque Abel ofreció de lo más gordo, de lo más bonito, de lo más perfecto para el Señor, un cordero, y hubo derramamiento de sangre, porque lo aprendió de sus padres. Pero ¿qué pasó con Caín? Ofreció adoración de la manera que él quiso, no como el Señor había establecido. Bueno, si Dios quiere un sacrificio de sangre, le daré uno a mi manera, a mi hermano. Y sacrificó a su hermano en reemplazo. Puede que tú o ninguno de los que nos está viendo por allá haya matado a alguien, ¿verdad? ¿Aquí hay alguno que haya matado a alguien? Pero no sean tímidos, hermanos, respóndame. ¿Hay alguno que haya matado a alguien aquí? No, ¿verdad? Puede que nunca hayas quitado la vida de alguien por un asesinato. Pero mira lo que dijo Jesús, y ahora vuelve a tu Biblia, en el Sermón del Monte, Mateo 5, 21 al 22. Mira lo que dice el Señor ahí. Si no quiero que te despegues del otro texto. Si no lo quieres buscar rápidamente, yo lo leo para ti, pero no te despegues del otro texto, del primer texto, del texto del sermón de Primera de Juan. Dice Mateo 5, 21, 22, puedes tomar nota de él. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo o bobo quedará expuesto al infierno de fuego. Pregunto, ustedes levantaron la mano, ¿son cristianos? ¿Son cristianos? Amén. Somos cristianos, ¿verdad? Mis hermanos, ¿ustedes se han enojado contra otra persona? ¿Usted ha sentido odio o enojo contra otra persona? Y no quiero que se excuse en esto de que yo me enojé, pero un ratico contra mi esposa porque no me hizo el tinto como yo quería. O me dejó el baño así y asado. Me enojé. Un ratico. No quiero que se excuse en eso. Eso es una faltica menor. No quiero que se excuse en eso. Nada más le estoy preguntando, ¿usted se ha enojado? Así sea con esas falticas pequeñas. ¿Se ha enojado? Sí, se ha enojado, ¿verdad? Y entonces la palabra de Dios nos dice en los mandamientos que no matarás. Y Jesús nos explica el mandamiento de no matarás y nos dice que no matarás es no enojarnos contra el prójimo. Entonces, si nosotros, que somos cristianos, nos hemos enojado contra nuestros prójimos, ¿somos qué? Culpables, somos pecadores, somos asesinos. Y esto no quiere decir que el asesinato es en ese sentido de sentir odio o un resentimiento contra alguien, es el pecado imperdonable. No, porque la palabra de Dios dice que si nosotros hemos hecho esto y hemos sentido odio contra alguien y lo hemos llamado bobo o lo hemos insultado con lo que hemos dicho, tenemos que ir a Primera de Juan 1:9 y decirle, Señor, soy un pecador, perdóname porque he pecado en esto contra ti en la ley, me he comportado como un asesino y he matado a esta persona en mi corazón. El asesinato no comienza con el acto, es el resumen, es el resultado de algo que ocurre internamente y comienza en el corazón, comienza con odio,
Comienza con una actitud de enfado y rabia. Entonces, cuando nos damos cuenta que tenemos esa actitud de ira, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros debemos recibir el mismo castigo que recibe el asesino. La paga del pecado es muerte. Entonces sabemos que somos culpables. ¿Y qué tenemos que hacer? Primera de Juan 1:9. Confesar nuestros pecados. Tenemos que ir al Señor y confesar nuestros pecados y no volverlos a hacer. Entonces Juan nos está enseñando que el amor del que Él nos está hablando aquí, no el amor eros de pareja, el amor ágape de Cristo, que no es condicionado a nada, no mata. Ese amor no mata. Y entonces, ¿qué sigue diciendo el texto? Versículo 13. Dice, hermanos, no os extrañéis de que el mundo los odie. El amor hace que el mundo, ese amor que nosotros tenemos como creyentes, hace que el mundo nos odie. Hace que el mundo nos odie. Juan les está escribiendo a los creyentes, que son una minoría, ahí, pequeñita, en esa población les está diciendo, el mundo los va a odiar. ¿Y qué pasó con los cristianos del primer siglo cuando les dijeron estas palabras? ¿Sabes qué les pasó a los cristianos del primer siglo? Los echaban a los leones para divertir en el circo romano. Los quemaban como antorchas en las calles para que alumbraran las calles. Los mataban, expresaban su odio hacia ellos de esa manera. Los apedreaban. Y nosotros encontramos todo esto en la Escritura. El mundo los odiaba. De pronto nosotros podemos decir, oye, pero si eso pasó allá y a nosotros no nos está pasando eso hoy aquí. De pronto no nos está pasando en la misma escala, pero sí está pasando. Hay regiones en el país donde no puedes decir que eres cristiano, porque te pueden matar. Y entonces te tienes que reunir como cristiano escondido. Y así pasa en algunos lugares del mundo, como Afganistán, como en Corea, y en otros lugares del mundo donde predomina una religión, y si tú dices que eres cristiano, te pueden matar, por el simple hecho de ser cristiano. A lo largo de los milenios, la rabia de los incrédulos se ha vuelto un poco invisible, o menos visible como había ocurrido allá. Pero esa rabia continúa. ¿O no es el caso de algunos que llegan al Evangelio en un hogar que no son creyentes? ¿Y qué pasa con sus seres queridos? ¿Cómo lo tratan? Con odio. Y se burlan de ti. Y te dice, ya viene el aleluya ese, está loco. Y te demuestran su odio y su rechazo al Evangelio. Entonces, ¿qué pasa con nosotros como creyentes en cuanto a ese odio? Voy a recordar una breve historia de un predicador conocido por todos, Billy Graham, que llevó el Evangelio a muchas partes. Billy Graham estuvo jugando golf con un grupo de gente famosa y adinerada, y en ese juego de golf, después de que se acabó el juego, le preguntó un periodista a una de esas personas por él, por qué había sido tan bueno de jugar con Billy Graham. Y esta persona dijo lo siguiente: fue terrible, siempre estaba tratando de meterme en su religión. Y lo dijo con rabia. Más tarde, cuando se calmó esa persona, habló con el periodista y le dijo, en realidad Billy Graham no dijo nada. No dijo nada de religión en el campo de golf. Solo tuve un mal juego. Él perdió y tenía rabia. ¿Y qué hizo Billy Graham?
se quedó callado. No le reclamó, no le dijo nada. Fue testimonio a ese hombre. Pero el testimonio más grande lo tenemos nosotros. El testimonio de Cristo Jesús, que se humilló a sí mismo siendo Dios y se encarnó y vivió bajo la ley y fue calumniado, fue torturado, fue azotado, lo escupieron, lo golpearon y lo montaron y lo mataron en una cruz. ¿Y sabes por qué lo hizo? Lo hizo por amor a ti y a mí. Porque Él hizo con su vida lo que Dios hizo en el pasado, que le estuvo mostrando a Adán y a Eva cuando los cubrió con unas pieles. Cristo Jesús a nosotros, con su sacrificio, vida, muerte y resurrección, y con el derramamiento de su sangre, nos cubrió a nosotros para que nosotros pudiéramos tener cabida en el reino de los cielos, entrada al Padre, y nos llamó, nos adoptó como hijos, nos cubrió con su sangre preciosa. Y hoy podemos decir: Señor, soy tu hijo, y tengo la marca que tú nos diste a los creyentes, y lo hiciste por amor. Y nosotros tenemos esa marca de amor en Cristo Jesús. Y ese mandato de amor en Cristo Jesús hace que nosotros podamos amarnos. Ahora te voy a pedir un favor, que de pronto mires a la persona que tiene al lado. De pronto es tu pareja y te vas a sonreír. Entonces busca a una persona que tengas atrás, que no sea tu pareja, y mírala un momento. Mira a esa persona que tienes atrás y dile: te amo en Cristo Jesús. Pero ese amor que te estoy profesando en Cristo Jesús, el sermón nos va a decir qué tenemos que hacer con ese amor. Entonces la palabra de Dios nos dice lo siguiente. En el versículo 14, Juan escribe: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Juan usaba los contrastes: la vida y la muerte, la luz y la oscuridad, o la oscuridad y la luz, el odio y el amor. Juan también hace una declaración asombrosa en este sentido, en que los creyentes han pasado de muerte a vida. Y entonces, ¿de qué está hablando Juan? Juan insiste en que los creyentes han sido revividos en una vida espiritual en Cristo Jesús, que Cristo se las ha dado. Una vida que es verdaderamente vida. Una vida que es eterna. Y esta vida tiene una característica. Y la característica de esta vida es que permite a los creyentes que se puedan amar en Cristo entre ellos. El nuevo nacimiento es realmente una transformación radical, una nueva creación, como lo dice la Escritura, de cada persona, de cada creyente. Los creyentes, nosotros estamos espiritualmente vivos en Cristo Jesús. Y una forma en la cual demostramos que tenemos esa vida en Cristo Jesús es que nos amamos los unos a los otros. No solamente tenemos vida eterna, sino que tenemos una vida abundante en Cristo Jesús. Y ahora, para poder entender esto y responder a la pregunta que le hice a usted al comienzo, en el intermedio de este sermón, que fue: mira al que tienes atrás de ti, mira al que tienes delante de ti. Te amo en Cristo, le dijiste, ¿verdad? Te amo en Cristo. Ahora el texto nos dice que vamos a hacer nosotros con ese amor. ¿Usted se acuerda la parábola del buen samaritano? ¿Sí se acuerdan la parábola del buen samaritano?
De pronto los que no se acuerdan, yo les voy a decir. Jesús dijo que un hombre iba a hacer un trayecto de Jerusalén a Jericó. En ese trayecto, en ese tiempo, no habían carreteras pavimentadas, no había electricidad y de pronto había bastante vegetación, una trocha o un camino pedregoso y eso solo. Y sí abundaban los ladrones o asesinos. Entonces ese hombre iba a hacer ese viaje solo y lo cogieron unos ladrones y le dieron hasta dejarlo, hasta verlo ahí que no se movía, como muerto. Y ahí quedó tirado. Y dice la escritura que pasó por ahí un sacerdote. Y el sacerdote vio la imagen amarillista y dijo, no voy a seguir, siguió de largo, siguió su camino, ni se detuvo. Por ahí también nos dice que pasó un levita y también, y no lo ayudó. Después dice que pasó un samaritano. Los samaritanos eran personas que los judíos consideraban como gentiles, como poca cosa. Porque a pesar de que tenían raíces en el pueblo de Israel por las tribus que habían quedado donde estaba esa región, cuando se dividió el reino, ellos los veían como poca cosa, porque se habían contaminado y estaban pervertidos y todo esto, y los veían como malos. Entonces ese hombre samaritano que pasaba por ahí, vio a ese herido ahí, ¿y qué hizo este hombre? Se bajó de su cabalgadura y curó las heridas de este hombre, lo montó y se lo llevó a una posada, cuidó de él y después, como tenía que continuar su viaje, dejó dinero al hombre el mesonero y le dijo, cuídame a este hombre que está ahí y si pide algo, cárgalo a mi cuenta que cuando yo regrese se lo voy a pagar. Al hombre como que lo conocían ahí. Luego él pagó la posada y se hicieron cargo de este hombre. Hermano, el amor se evidencia, es evidencia de que tenemos una vida espiritual en Cristo. Entonces tenemos que preguntarte, ¿cuánto amo yo a mis hermanos con los cuales trato domingo a domingo? De pronto porque no los vemos en los grupos de oración o en el grupo de damas, cuando se conectan o de pronto no hablan mucho. ¿Cuánto nosotros amamos a nuestros hermanos que están aquí, que usted vio y le dijo, yo te amo en Cristo? ¿Cuánto lo amas? ¿Demuestras cuidado y compasión por tu hermano? Vemos ese cuadro del samaritano y el Señor nos está diciendo, hey, este amor que ustedes tienen que practicarlo. Y entonces vemos que la palabra de Dios nos sigue diciendo cómo nosotros practicamos. Dice, todo aquel, en el versículo 15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Entonces Jesús nos dijo que la ira rompe la norma del mandamiento no matarás. ¿Se acuerdan que lo vimos ahorita? No matarás. Y si nosotros tenemos ira en nuestro corazón, ¿qué hace? Incumplimos el mandato de no matarás. Eso no quiere decir que al igual que todo pecado, uno no pueda arrepentirse de eso. Entonces, si hay personas aquí que de pronto pueden tener un odio añejo, porque puede pasar, un odio se puede añejar. ¿Tú sabías eso? Puedes tener odio con una persona, incluso esa persona ya no está entre nosotros, sino que murió y tú puedes tener odio por esa persona todavía. Le voy a poner el ejemplo en mi caso. Creo que lo coloqué en una ocasión, les hablé de mi testimonio. Y le dije que mis padres se separaron cuando yo tenía 5 años. Yo durante mucho tiempo en mi vida tuve odio añejo hacia mi padre porque nos había abandonado. Pero estando en Cristo Jesús me di cuenta que yo no tenía por qué tener ese odio. Que tenía que buscar a mi padre y decirle, perdóname porque yo he pensado esto y esto y esto de ti. Y así lo hice. Hermano, eso fue lo más gratificante para mi alma.
Hacer eso que el Señor me dice que tenía que hacer. Me quité un peso de encima. Es literalmente lo que la palabra de Dios dice cuando dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Literalmente me pasó eso. Entonces, si usted tiene un odio contra alguien, un vecino, su pareja, su padre, sus tíos, sus primos, o un amigo, o alguien que le hizo algo en su infancia o cuando estaba en el colegio, pídale perdón al Señor, porque eso todavía está ahí y te está haciendo daño. Todos nosotros somos seres emocionales y expresamos nuestras emociones. Para ver la gama de emociones podemos ver a un niño. En un niño podemos ver tristeza, rabia, ansiedad, desilusión, y todo en 5 minutos. Y en 5 minutos se le pasa. Cuando crecemos nosotros comenzamos a controlar nuestras emociones. A medida que crecemos aprendemos esto. Y el odio, nos enseña la Escritura, es una característica de un asesino. ¿Usted es cristiano? ¿Usted es creyente? Hermano, yo sí. ¿Usted es creyente? Amén. Entonces, si usted es creyente, usted no puede tener odio y rencor y resentimiento en su corazón contra las personas. Necesitamos prestar atención a nuestras emociones, ya sea de odio, a nuestras emociones impías, porque las tenemos. Nosotros no somos sin pecado, como Cristo. Nosotros somos imperfectos y necesitamos de Cristo todo el tiempo. Por eso tenemos que permanecer vigilantes y alerta. Tenemos que arrepentirnos para recibir el perdón. Y la palabra de Dios nos sigue diciendo en el versículo 16, el amor es un sacrificio. Por eso le decía ahorita, es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Entonces dice, el amor es un sacrificio. El amor mutuo es una marca distintiva de los cristianos. Y luego Juan imagina que algunos en su rebaño pueden preguntarse cómo es ese tipo de amor. Entonces Juan responde en el versículo 16, en esto, hermanos, hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también debemos poner nuestra vida por los hermanos. El amor es un sacrificio supremo, no como el de Cristo. Él puso su vida por nosotros. Cristo puso su vida por nosotros. El amor es dar, es desprendernos. El amor es hacer lo mejor para otra persona. ¿Y eso qué pasa con eso? Cuesta. Nos cuesta. La marca del amor cristiano es que es más generoso que egoísta. Uno ve personas que dicen que tienen amor y no, yo le doy a él y hice esto y esto otro porque él es odontólogo o abogado o tal, y cuando yo necesite me va a ayudar. O trabaja en una bolsa de empleo, yo por eso le voy a ayudar para que me consiga un trabajo. O sea, eso no es amor. Eso es egoísmo. Estás pensando en ti, no estás pensando en el otro. Entonces nosotros, ¿cómo podemos expresar ese amor con los hermanos? Si nosotros vemos realmente a un hermano tener necesidad, podemos ofrecer ayuda a esa persona de muchas maneras, con una comida, sacando de lo que nosotros tenemos en nuestro mercado para poder ayudar a ese hermano. Podemos ayudar a ese hermano consiguiendo un trabajo, dando posada. Lo podemos hacer, de muchas formas lo podemos hacer. ¿Recuerdas? El buen samaritano pagó por el cuidado del hombre. Este tipo de amor sorprende. Este tipo de amor predica el evangelio sin palabras. Cuando nosotros hacemos esto, hermano,
hágalo, pero que no se entere nadie. Hágalo usted de corazón y que no se entere nadie. Que si se enteran por otro lado, pero no por usted. Usted prestó ayuda, usted está amando a su hermano, vio su necesidad y le ayudó de corazón. No tiene que hacer bombos y platillos y decirle a otros, porque eso demuestra lo que hay en su corazón. Hay egocentrismo. En cambio, si lo hacemos sin esperar nada a cambio, sin que nadie se entere, estamos honrando al Señor. Y entonces, por último, para concluir, versículos 17 y 18, Juan nos enseña que el amor, este tipo de amor del cual nos está hablando en el texto, es práctico. Que es la marca distintiva del creyente. Este tipo de amor se demuestra de muchas maneras. Cristo dio su vida por sus hermanos. El Señor dio su vida por nosotros. El amor por los demás también debe llevar un sacrificio mínimo. Y aquí lo dice Juan, versículo 17 dice: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ver a otro creyente auténticamente tener necesidad nos brinda la posibilidad de expresar el amor de Cristo. Y gloria al Señor si lo estamos haciendo. Y eso ayuda de manera práctica que se demuestre ese amor. Y ya les dije cómo: con un plato de comida, con algo de la alacena que de nuestro mercado que podemos ayudar, con búsqueda de un empleo para ese hermano, de 1001 formas. Con ropa podemos ayudar a otro hermano que tiene necesidad de ropa. Juan luego escribe en el versículo 17: hijitos míos, no améis de palabras ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Juan nos habla cariñosamente y le habla a la iglesia, a su iglesia le habla cariñosamente, porque Él los ama. Por eso les dice: hijitos míos. Juan era un anciano, podría tener como 90 años, y de pronto había más jóvenes entre su congregación y Él los llama hijitos míos. No hablen de palabra, sino de hechos. Él siente gran preocupación por ello y quiere que esa preocupación que él tiene al desenmascarar a los falsos maestros dentro de la congregación también los lleve a amarse entre ellos. Y entonces los impulsa al amor verdadero en Cristo Jesús. El amor no es simplemente decir la palabra correcta en el momento correcto. El amor es actuar con nuestros hermanos y hermanas. Y ahora quiero concluir con esto. Un escrito de Francis Schaeffer dice lo siguiente en su libro La marca del cristiano: a lo largo de los siglos, los hombres han mostrado muchos símbolos diferentes para demostrar que son cristianos. Llevaban marcas en las solapas de sus abrigos, colgaban cadenas en el cuello, incluso tenían cortes de pelo especiales. Por supuesto, no hay nada intrínsecamente malo en nada de esto, si uno siente que es su vocación. Pero hay una señal mucho mejor, una marca que no ha pensado solo como una cuestión de conveniencia para unos en algunas ocasiones especiales o en alguna época específica. Es una marca universal que perdura a través de todas las edades de los siglos hasta que Jesús regrese. ¿Cuál es esta marca? Al final de su ministerio, Jesús espera su muerte en la cruz, la tumba abierta y la ascensión. Sabiendo que está a punto de morir, Jesús prepara a sus discípulos para lo que está por venir. Es aquí donde deja claro cuál es esa marca distintiva para el cristiano,
quiero que usted vaya conmigo a Juan capítulo 13, versículo 33 y 35. Juan capítulo 13, versículo 33 y 35. Mira lo que dijo Jesús a sus creyentes, a sus hijos, a sus discípulos. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todo que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Hemos recibido esa marca. Somos creyentes, hijos de Dios. Y esa marca tenemos que ponerla en práctica. ¿Y sabe cuándo la vamos a poner en práctica, hermano? Desde ahora. Desde ya. Desde ya nosotros tenemos que poner en práctica esta marca como cristianos que somos. No tenemos que esperar, espérate a que dijera el sermón y que me organice mis ideas y que de pronto relea otra vez el texto. No, hermano. Esta marca tienes que ponerla en práctica ya. Ahora, está clara. Nos tenemos que amar los unos a los otros. Y esta marca da muestra de que somos hijos, de que tenemos vida eterna, de que tenemos la gracia de Cristo en nuestras vidas y que por eso nosotros podemos amarnos y soportarnos en amor los unos a los otros. Si tienes odios añejos y estás obstinado con el odio y no te quieres rendir a Cristo, hermano, estás diciendo que no eres hermano. Ese odio te está diciendo que no eres de Cristo. Abandona ese odio ya. Échalo a la basura. No sirve de nada. Y ríndete a Cristo. Bendito Padre eterno, Dios amado, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, con tu palabra, con tu espíritu que mora en nosotros, Señor, a desechar el egoísmo de nuestro corazón, al sentirnos superiores a los demás, al creernos más que los demás. Perdónanos, Señor, porque hemos tenido odio y rencor por egocentrismo, Señor, por no querer ceder. Perdónanos y ayúdanos, Señor, a poder vivir realmente tu evangelio. Ayúdanos realmente a amarnos los unos a los otros. A pesar de las circunstancias que se vivan, Señor, ayúdanos a amarnos y a tener ese amor como hermanos en Cristo. Ayúdanos a poder ver, Señor, en lo que tú estás haciendo en nuestra vida, tu propósito eterno. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos, Señor, de corazón que podamos poner en práctica esta palabra de hoy, que la podamos vivir desde ya, Señor. Te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén.